Buen día, profesor. Mi nombre es Diego López Meneses, perteneciente al grupo 4MB6 de máquinas eléctricas. Y hoy estaré respondiendo a las preguntas que nos dejó. Dice, ¿qué es el electromagnetismo? El electromagnetismo es el estudio de las cargas y la interacción que tienen entre la electricidad y el magnetismo. La electricidad y el magnetismo son aspectos de un mismo fenómeno físico relacionado con el movimiento y la la atracción de las cargas eléctricas que tenemos en la materia. Disculpe. Ahora, el efecto del electromagnetismo abarca muchos fenómenos físicos que vemos diariamente. Podemos, por ejemplo, explicar la luz a través del electromagnetismo. También, en base al electromagnetismo, podemos explicar la radiación que existe debido a que estas son ondas electromagnéticas. También podemos explicar cómo funciona el radio, cómo funcionan los rayos X y muchas otras cosas más. Y en este caso específico lo vamos a utilizar para explicar cómo es que se mueve un motor. Decimos, la pregunta número 2. ¿Cómo afecta el electromagnetismo a los motores eléctricos? Muy bien. Bueno, nosotros ya sabemos que un motor transforma la energía eléctrica a energía mecánica. Ajá. Y para ello nos vamos a auxiliar del efecto del electromagnetismo. Imaginemos, nosotros tenemos un devanado en nuestro motor. En este caso, este va a ser un rotor. Cuando nosotros inducimos una corriente eléctrica sobre este devanado, este va a producir un campo magnético perpendicular al mismo devanado. Es decir, si nosotros inducimos aquí un campo eléctrico, el campo magnético va a ser perpendicular a 90 grados. Y cuando nosotros ponemos paralelamente una bobina o un magneto perpendicular a ese campo magnético, lo que vamos a provocar es que este rotor tenga una fuerza que lo guíe hacia abajo. Cuando nosotros sujetamos este rotor, por lo que viene siendo por su eje, y lo sostenemos conforme al estator que está fijo, la bobina o el imán, vamos a producir un movimiento rotativo continuo. Es básicamente cómo es que el efecto del electromagnetismo hace que un motor gire. Decimos, ¿dónde se aplican los motores de corriente alterna en la industria automotriz? Y bueno, yo quisiera dividirlo en dos aspectos muy importantes. El primero es para la manufactura y fabricación del automóvil en sí, y el segundo es para poder hacer que el automóvil se mueva. En la manufactura tenemos tres motores principales: el motor universal, el motor monofásico y el motor trifásico. El motor universal se utiliza a la hora de armado o más bien de pulido de los automóviles, por ejemplo en la pulidora. Nosotros tenemos en nuestra máquina manual eléctrica un motor universal que le va a dar ese giro a nuestra máquina para poder pulir nuestro auto. Ajá, bueno, el auto de fábrica, ¿verdad? Y cuando tiene que cortar alguna pieza, que utilizan un esmeril, y este mismo esmeril está alimentado por un motor universal de corriente alterna. En el caso de los motores monofásicos y trifásicos, se utilizan para darle un poder rotativo a las herramientas estacionarias, como pueden ser un taladro de banco, puede ser un taladro vertical, puede ser un taladro fresador, puede ser una fresadora, puede ser un torno o un torno CNC. Y estos se utilizan principalmente para la fabricación de piezas de los automóviles. Y en el segundo caso, los motores de corriente alterna se utilizan para que los autos eléctricos se puedan mover. Como un dato interesante, ya sabemos que los autos eléctricos tienen baterías de ion de litio, y las baterías siempre van a entregar energía de corriente alterna. Entonces, nosotros necesitamos un inversor que transforme esa corriente esta corriente directa a una corriente alterna trifásica para poder alimentar nuestro motor y que el automóvil se mueva. Tenemos, ¿qué es la corriente alterna? La corriente alterna ya sabemos que es una corriente eléctrica que está constantemente cambiando su polaridad en ciclos. Esta corriente alterna se utiliza, por ejemplo, para alimentar de luz nuestras casas o también en la industria, ya que es muy sencilla de transportar, ya que hay pocas pérdidas de energía debido a que podemos subir mucho el diferencial de potencial o voltaje y bajar increíblemente la corriente eléctrica.
Lo que digo de los ciclos es de la siguiente manera. Nosotros cuando decimos ciclos es que la corriente va a estar constantemente subiendo y bajando. En el caso de México, Estados Unidos y Canadá, tenemos un total de 60 ciclos por segundo. En países como Sudamérica, bueno, países que están en Sudamérica y Europa, son un total de 50 ciclos por segundo o también llamados hertz. ¿Cuál es el funcionamiento eléctrico de un motor de corriente alterna? Tenemos tres principales motores que yo quisiera mencionar. Tenemos el motor monofásico de jaula de ardilla. En este caso, en nuestro estator vamos a tener bobinas. Estas bobinas van a estar constantemente cambiando de polaridad debido a que la corriente alterna está constantemente cambiando de polaridad. En nuestro rotor vamos a tener una jaula de ardilla, que es básicamente un tambor de cobre que perpendicularmente tiene barras de aluminio de acero. Este rotor va a tener una polaridad. Y cuando el motor esté cambiando de polaridad las bobinas, vamos a producir ese movimiento rotativo continuo. Sin embargo, cuando nosotros inicialmente conectamos nuestro motor, el par neto o el par resultante es cero. Entonces nos tenemos que auxiliar de una bobina que se llama bobina auxiliar, que está alimentada por un capacitor para poder arrancar el motor. Cuando el motor ya está girando a las revoluciones constantes, entonces nuestro capacitor, que está conectado a un sensor y a su vez a un botón, se va a dejar de entregar energía eléctrica a la bobina secundaria o la bobina de arranque. Decimos, ¿cómo funciona un motor trifásico? Y aquí quisiera demostrarlo con un dibujito que hice. Tenemos nuestro motor trifásico. Decimos, en el motor tenemos tres fases que están desfasadas. La fase número 1 que está en 360 o 0 grados, la fase número 2 que está en 120 grados, y la fase número 3 que está en 240 grados. Estas fases, como ya sabemos, como es de corriente alterna, están constantemente cambiando de polaridad. Cuando nosotros tenemos nuestro rotor, que tiene su polaridad ya establecida, lo que va a provocar este desfase es un movimiento continuo, ya que las bobinas de la fase 1 van a estar con una polaridad específica. Y esto va a hacer que el rotor sea atraído. Cuando esta bobina cambie de polaridad, va a hacer que el rotor sea expulsado. Seguidamente, las bobinas de la fase número 2 van a tener la polaridad para que el rotor sea atraído, y cuando cambie de fases, va a ser expulsado. Y a su vez, las bobinas de la fase 3 van a tener la polaridad para que el rotor sea atraído, y cuando cambien de polaridad, va a ser expulsado. Y esto constantemente haciendo el movimiento rotativo continuo. Y por último, tenemos el motor universal. El motor universal de corriente alterna funciona de la siguiente manera. En nuestro estator nosotros vamos a tener dos bobinas paralelas. Y en nuestro rotor nosotros vamos a tener un devanado. Este devanado necesitamos que esté constantemente cambiando de polaridad. ¿Sí? Entonces, para lograr ello, en nuestro motor tenemos algo que se llama contacto de escobillas. Cuando el motor está girando, esto va a estar en contacto claro con las escobillas, va a hacer que las bobinas cambien constantemente de polaridad, lo que va a provocar el movimiento del rotor. ¿Ok? Tenemos la pregunta número 7. ¿Qué diferencia existe entre los motores de corriente directa y de corriente alterna? Disculpe, profesor. Me faltó la pregunta número 4, perdón. ¿Qué características técnicas tiene una placa de especificaciones de un motor de corriente alterna? Bueno, las principales características son el nombre del fabricante, el número de fabricación, el número de carga total, la potencia en HP o en watts, el amperaje el cual consume el motor, el voltaje nominal, si es monofásico o trifásico, la dimensión del eje, el torque que tiene este motor, las normas con las que cumple y dónde fue fabricado el motor. Disculpe, esa pregunta la olvidé, profesor. Ahora sí, la pregunta número 7. ¿Qué diferencia existe entre los motores de corriente directa y corriente alterna? Bueno, las principales diferencias serían, que uno utiliza corriente alterna y otro corriente directa. En el caso del motor de corriente alterna, cuando recién arranca, su par es muy escaso. Y en el caso del motor de corriente directa, su par es muy alto.
En el caso del motor de corriente alterna, nosotros vamos a poder variar las RPM a través de la frecuencia de la corriente alterna. Y en el caso del motor de corriente directa, para poder variar las RPM, vamos a tener que subir o bajar el voltaje. En los costos de fabricación, los motores de corriente alterna son mucho más baratos a comparación de los motores de corriente directa. Perdón. Los motores de corriente alterna pueden ser monofásicos o trifásicos, o sea, trabajar a una fase, un neutro, o trabajar a 3 fases. Y en el caso de los motores de corriente directa, pues nada más son de corriente directa porque trabajan con 2 polaridades, el positivo y el negativo. Perdón. ¿Qué es la fuerza electromotriz? En sí, la fuerza electromotriz es toda causa capaz de mantener un diferencial de potencial, perdón, profesor, entre dos puntos de un circuito. ¿Y qué es la fuerza contraelectromotriz? Es en sí la energía transformada la energía transformada de energía eléctrica a energía mecánica que pasa por un motor. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias, profesor.